Hola chicas y chicos, bienvenidos a otro martes de terror con Tonitor. Espero que lo disfruten. 3 pasos en la oscuridad. Se encontraba ahí parado en medio de la nada, con el resplandor de la ciudad a sus espaldas, y la oscuridad más negra que había visto jamás frente a él. Por ambos lados le rodeaban sus vecinos, una docena de chicos que le retaron a cruzar aquella zona tenebrosa como iniciación antes de unirse al grupo. Según sus palabras, todos en su momento se enfrentaron a lo mismo. Sin embargo, era una mentira, ninguno de ellos había pisado las cercanías de ese sitio ni siquiera de día. La gente decía que ahí vivía un viejo loco, un ermitaño que gustaba de echar plomazos a quien se acercase, y a propósito había sembrado ahí árboles tan densos que no dejaban pasar un rayo de luz ni en los días más soleados. Pero nuevamente una mentira se asomaba, pues el lugar en sí tenía algo extraño, la pesadez que se posaba sobre los hombros tan solo al acercarse, la sensación de ser acechado, y el miedo que se sentía no era de este mundo. El chico nuevo estaba exento de estas historias, pero no del efecto que provocaba aquel oscuro lugar, en el cual solo tenía que adentrarse 3 pasos para obtener reconocimiento y aprobación de las personas que formaban su mundo entonces. Solo 3 pasos para demostrar su valía, solo 3 simples pasos dentro de la oscuridad profunda pero no hubo oportunidad de que diera solo uno. Una súbita y agitada respiración los puso en alerta, después solo gritos, gritos y gritos llenos de terror que se fueron ahogando en la oscuridad. Nadie se atrevió a dar esos 3 simples pasos para salvarlo, para saber lo que ocurría, pero tienen muy claro que aquello que se lo llevó esa noche no era un viejo ermitaño, pues los viejos ermitaños no tienen cuernos, ni dejan pezuñas marcadas en el suelo. Cuerpo extraño. Al despertarse se encontró a sí mismo sentado sobre la cama, al parecer mirando hacia un punto fijo. Pudo haberse asustado entonces, sin embargo, su atención estaba centrada en algo más, pues no reconocía el lugar donde estaba, aunque sabía que era su cuarto. Tampoco su cuerpo le era familiar, se miraba las manos, las veía de nuevo, y aunque eran iguales que siempre, él sentía que ese cuerpo era extraño. Incluso la mujer que le acompañaba desde hace 10 años le parecía desconocida a la vista, pero un sentimiento de apego hacia ella le incitaba a confiar y contarle lo que pasaba, aunque la mañana siguiente el hombre olvidaba todo. Para mostrarle lo que estaba pasando las últimas noches, ella sugirió poner una cámara, y así lo hicieron. Puntualmente a las 3:30 Amel estaba ya sentado, desconociendo todo lo que le rodeaba, y realizando la misma rutina. Su esposa estaba tan ansiosa de mostrarle lo que ocurría, que solo pudo esperar a que el hombre posara su cabeza en la almohada de nuevo para despertarlo y mostrarle el video. Fueron a la sala de estar, corrieron la filmación, y en un par de minutos también corrieron ellos. No quisieron mirar atrás, ni siquiera volver por sus cosas. El impacto de ver un grupo de figuras grisáceas, acercando extraños objetos mientras se paseaban alrededor de la cama, fue más de lo que podían soportar. Mientras unos armaban y desarmaban sus cuerpos en cuestión de segundos, como si estuviese jugando con un cara de papa, otros tomaban cosas de la habitación, las reemplazaban con una materia viscosa y en cuestión de segundos esta tomaba la apariencia del objeto sustraído. El terror de saberse pieza de experimentación les carcomía las entrañas. No sabían a dónde ir, ni qué hacer, pero cualquier cosa que decidieran estaba de más y una luz en el cielo les seguía discretamente desde que ellos salieron de casa. El niño dentro del muñeco. Marcela Aguayo, era una cuidadora de niños, en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían de su padre que había fallecido muchos años atrás, después de una batalla difícil por un cáncer agresivo. La madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro, sin la pensión del padre, que al morir su madre, se terminaría y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela. Buscando por meses, encontrar un trabajo, en el que ella se pudiera desempeñar, se encontró con un anuncio en el periódico, en el cual solicitaban a una cuidadora de niños, en una de las más prestigiosas zonas de la Perla Tapatía.
Llegó al domicilio determinado, y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista, y buscaban quien se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conocieran a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado, por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, ella solo soltó la carcajada. No pueden hablar en serio, replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos 10 años, que lo tenían en un sillón. Al ver que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero ella con una necesidad muy grande de dinero, les siguió la corriente. Al cabo solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Aparte la paga por esos 3 días era excelente, y ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Aceptó, pero ellos advirtieron a Marcela que a Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño, y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que, si algunas de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía mal carácter. Y al otro día, Marcela llegó, viendo partir a la pareja de ancianos, se dispuso a hacer todo, menos atender al niño que solo parecía que se le quedaba viendo. Ella en un momento, claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla, viendo de lado al muñeco, parecía ser que el muñeco tenía vida. Ella se empezó a angustiar, tomó al muñeco y lo encerró en la recámara, para bajar a la sala de la residencia. Después de unas horas ya de noche, empezaron a mover cosas en la recámara del niño, con lo que ella, aun con miedo, pensó que alguien había entrado y habló a la policía. Al llegar los de la ley y no encontrar nada raro, se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenían mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaban tiradas. La harina que se esparcía en toda la cocina, dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecía ser los zapatos de un niño, con lo que se fue a la recámara que estaba cerrada, para encontrar al muñeco todo lleno de harina y con una sonrisa malévola. Esto motivó a que ella se fuera del lugar, sin esperar que los ancianos regresaran. Al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás. Era el muñeco que desde la ventana le decía adiós. Nunca más volvió a ese lugar. El ropero de la abuela. Si hay una cosa que a Baltasar le molestaba era ir a casa de su abuela los fines de semana. La razón principal respondía a que la anciana lo único que tenía en su casa para entretenerse era un viejo televisor que solamente sintonizaba el canal donde transmitían sus telenovelas. Afortunadamente, ese día también estaba invitada a la reunión, la familia de Catalina, prima menor de Baltasar. Con ella se llevaba de maravilla y cada vez que jugaban juntos el tiempo pasaba volando. Dicho y hecho, inmediatamente después de que se vieron, comenzaron a jugar a esconderse por todos los recovecos de la casa. Baltasar estuvo buscando durante algún tiempo el sitio ideal para no ser descubierto. Lo halló precisamente en el dormitorio principal de la casa, sitio en donde se encontraba un gran ropero de madera. Abrió el mueble con cuidado de no mover nada, pues sabía que si hacía el menor desorden, sería reprendido severamente por su abuela. Se acomodó con muchísimo tino entre los vestidos de la anciana. Dentro del armario se podía percibir un fuerte olor a la naftalina, por tanto en unos cuantos segundos el chico quedó mareado y desorientado. De momento escuchó una risa débil que provenía de la zapatera. Bajó la mirada y no pudo ver absolutamente nada. No obstante, las risas iban incrementando su volumen. Por temor de ser descubierto debido a ese alboroto, intentó rápidamente cambiar el escondite. Pero la puerta del mueble estaba trabada. El niño gritó con todas sus fuerzas. ¡Auxilio, papá y mamá! ¡Estoy atrapado! Siguió gritando sin cesar hasta que de pronto sintió como una mano le tocaba la espalda. Calla niño, ahora vendrás conmigo.
Vamos a un lugar del que no se regresa jamás, replicó la extraña entidad. Baltasar extendió su brazo derecho hacia atrás y alcanzó a palpar lo que parecía una verruga, característica inequívoca de que aquella criatura era una bruja. Posteriormente el niño emitió un gemido tan fuerte que fue escuchado en toda la casa. Sus padres corrieron para socorrerlo. El ropero de la abuela. No pudieron hacer nada, el infante estaba muerto. Los médicos aseguraron que su deceso fue ocasionado por falta de oxígeno. Lo que nadie pudo explicar fue que en su puño derecho tenía un mechón de pelo color marrón. Las arenas movedizas. Por las tardes, después de hacer su tarea, Dagoberto salía a la calle a jugar con sus amigos un buen partido de fútbol. Su vecindario no estaba pavimentado, lo que hacía que siempre terminara cubierto de tierra. El día que sucedió la historia de terror que voy a contarles, empezó a llover antes de lo previsto. Nadie se percató de ello, pues las nubes permanecían blancas e inclusive se podía ver el sol brillando entre ellas. Más pronto que lo que canta un gallo, la superficie donde estaba jugando se convirtió en un verdadero lodazal. Tanto así que era imposible seguir jugando. Varios de los amigos de Dagoberto se despidieron de él y regresaron corriendo a sus hogares para guarecerse de aquel aguacero torrencial que estaba cayendo. Sin embargo, él no pudo hacer lo mismo tan rápido, pues debido al alboroto que se había formado el balón del juego estaba extraviado. Dagoberto le tenía un especial cariño a ese esférico, pues se lo había regalado su difunto padre y por ningún motivo iba a permitir que ningún chubasco lo apartara de su lado. Ya casi se había dado por vencido cuando observó que el esférico permanecía atrapado en el lodo. Lo tomó con fuerza, mas no lo pudo sacar, pues era como si alguien lo estuviese deteniendo. De momento el chico sintió como una de sus piernas era sujetada por una mano de hombre. Al principio sintió terror, pero luego se tranquilizó al notar que en el dedo anular llevaba un anillo igual que el de su padre. No obstante, en segundos la mano se convirtió en una garra y jaló al muchacho hasta lo más profundo de la tierra. Los gritos del niño fueron silenciados gracias a la presencia de los miles de truenos que se escucharon en ese momento. Luego del incidente solo se pudo encontrar un botín de fútbol. Hasta la fecha en aquella zona de la ciudad, ningún niño sale si no es en compañía de un adulto. El auto convertible. Está comprobado que la mayoría de los jóvenes que comienzan a trabajar, lo primero que desean es comprarse un automóvil, ya sea únicamente para transportarse fácilmente por todos lados o para pasear con chicas. Bruno tenía esa ilusión desde hacía ya varios meses. Todos los días antes de llegar a la hamburguesería donde trabajaba, pasaba frente a una agencia de autos. En el aparador central se encontraba estacionado un pequeño carro compacto convertible de color azul. Vale la pena mencionar que el joven había estado ahorrando lo más que podía, parte de su salario y parte de sus propinas, para poder dar el enganche y así llevar a su novia Dolores a cualquier parte. Por su parte, su padre estaba en contra de que su hijo despilfarrara su dinero en una gestión tan absurda como esa, en vez de utilizarlo para ayudar con los gastos de la casa. Bruno era huérfano de madre, por esa razón la única persona que constantemente lo apoyaba en sus decisiones era su tía Catalina, hermana de su mamá. Ella le decía que solo se vive una vez. Cuando el muchacho por fin tenía la suma necesaria de dinero para comprar su auto, fue a buscarlo solo para encontrar que ya no estaba. Peor aún, la marca automotriz lo había descontinuado. Con lágrimas en los ojos, Bruno caminó cabizbajo hasta su trabajo. Sin embargo, afuera del local un hombre lo interceptó y le dijo: «Disculpa, ¿sabes de alguien que le interese mi auto?». El vehículo en cuestión era un Corvette color rojo, estaba nuevecito, es más, parecía que acababa de salir de la agencia. «¡Guau! Es la versión convertible, ¿verdad? A mí me encantaría tener un auto así, pero debe de valer miles de pesos», dijo el joven. «Te lo dejo por $1000, me caíste muy bien. Pero apresúrate porque puedo cambiar de opinión», replicó el hombre. Bruno entró como loco al establecimiento y sin pensarlo dos veces abrió la caja registradora y sacó todo el dinero en ella había. Salió y concluyó la transacción. Al tener las llaves en su poder, se subió al carro y encendió el motor. Por otro lado, el hombre que se lo vendió empezó a reír a carcajadas. Los seguros de las portezuelas se pusieron automáticamente y el carro comenzó a correr por la calle. Bruno estaba completamente asustado, no podía controlar la dirección, al cruzar por una intersección chocó contra una pipa de gas.
En instantes ocurrió una gran explosión y el cuerpo desmembrado de aquel joven inundó el pavimento. Nunca subas al desván. El relato que estoy a punto de contarles sucedió ya hace varios años. Un día al salir de clases mi amigo Efraín me invitó a comer a su casa. Yo estaba muy entusiasmado, pues era viernes y pensé que nos íbamos a pasar toda la tarde jugando videojuegos. Le acababan de comprar una consola nueva. Sus padres de mi camarada eran dos personas muy simpáticas. Al llegar a su domicilio ya me estaban esperando con los brazos abiertos. Nos sentamos a la mesa y comimos de todo. La comida estaba deliciosa, aún recuerdo que me sirvieron pollo frito con puré de patatas y de postre pastel de chocolate. Luego de comer, su madre de Efraín le dijo: acuérdate que los videojuegos están castigados hasta nuevo aviso. Al oír eso, todo mi plan inicial se vino abajo y pensé que me iba a aburrir muchísimo, ya que mis padres iban a pasar por mí alrededor de las 8 de la noche y todavía quedaban muchas horas por delante. Disimulé lo más que pude y le dije a mi amigo: no importa. Estoy seguro de que encontraremos otra forma de pasarla bien. Poco después, sus papás de Efraín nos dijeron que tenían que salir debido a que se había presentado una emergencia. También nos comentaron que podríamos hacer lo que quisiéramos con excepción de una sola cosa. Efraín, recuerda que nunca debes subir al desván, replicó su padre de forma enérgica. Estoy seguro que ya adivinaron qué fue lo que hicimos en cuanto ellos salieron del domicilio. Tomamos una escalera, abrimos la puerta de la guardilla y entramos sigilosamente. Era un sitio muy oscuro y frío, encendimos nuestras linternas y lo primero que vimos fue un libro que llevaba por título Cuentos de terror. Lo hojeé un poco y leí un título que decía La leyenda del perro con botas. Instantes después un perro apareció con un hueso en el hocico, lo seguimos hasta que se escondió detrás de unas cajas. Rápidamente las movimos solo para percatarnos de que el animal había desaparecido. Sin embargo, una cosa llamó mi atención: en una de las cajas se encontraban guardados un montón de huesos. Mi amigo los miró y dijo: «¡Qué extraño!». «Sí, realmente me asustó esa caja de huesos», le respondí. «No, lo raro es que la caja lleva el nombre de Marlene, así se llamaba mi hermana. Nunca la conocí, murió antes de que yo naciera». Leyenda de la Casa Cuna de Cádiz. El 18 de agosto de 1947, una tremenda explosión se produce en las inmediaciones de los astilleros Echevarrieta Larraiga, de Cádiz, una de las empresas más importantes en construcciones navales. Esta enorme explosión destruyó por completo la casa cuna y acabó con la vida de 19 muchachos, 9 niñas, 12 sirvientas y 5 monjas. Muchos de los cadáveres no consiguieron ser identificados debido a que sus cuerpos se encontraban aplastados, mutilados e irreconocibles, y fueron enterrados anónimamente en fosas comunes. Otros nunca se encontraron y se los dio definitivamente por desaparecidos. La Casa Cuna se fundó como hospicio de la ciudad de Cádiz en el año 1621. Su función era acoger a niños recién nacidos llevados por sus madres, por estar estas imposibilitadas económicamente, o por no oponerse a la sociedad de la época trayendo al mundo hijos ilegítimos. A estos infantes se les denominaban como niños del hospicio, criados, cuidados y educados por monjas de la caridad ayudadas por enfermeras, amas de leche y cuidadoras. Después de la explosión, se procedió a la total demolición de los restos del edificio y en su lugar se construyó la Institución Generalísimo Franco, que años después pasó a llamarse Institución Provincial Gaditana. Esta nueva institución era un colegio estrictamente femenino dirigido por religiosas. Algunas alumnas eran internas y se quedaban en los dormitorios del colegio, los cuales estaban ubicados en la misma zona donde un día estuvieron los de la Casa Cuna. A partir de ahí, empezó a crearse la leyenda. Las alumnas percibían cosas extrañas, sobre todo en las madrugadas, escuchaban llantos de bebés, risas y carreras de niños. Percibían extrañas sombras en las ventanas, incluso presencias que las vigilaban en cada rincón. Pronto estas experiencias comenzaron a suceder también frente a los familiares que iban ahí de visita.
Tales acontecimientos activaron los nervios de las monjas, quienes prohibieron rotundamente hablar sobre el tema, pero no pudieron evitar los cuchicheos de las alumnas, que intercambiaban sus vivencias y compartían cuentos de terror entre ellas. Pronto no hubo necesidad de eso, ya que los hechos hablaban por sí solos. En una ocasión, una chica fue directamente a su habitación después del almuerzo y se tiró por la ventana. Afortunadamente no sufrió daños mayores, y al ser reprendida enérgicamente por su acto, no hacía más que responder a sus cuidadoras que fue empujada al vacío, por una fuerza invisible. Las estudiantes eran testigos de puertas que se cerraban solas, fuertes golpes de desconocida procedencia y campanas que sonaban a todas horas. Alguna afirmó ver el espectro de una monja vestida a la antigua usanza en el patio del colegio. Posteriormente, a principios de la década de los 90, el edificio se convirtió en la sede de Radio Onda Litoral, y esta vez los testigos de los hechos mencionados fueron sus trabajadores. Mientras se encontraban en el estudio de grabación, a través del cristal vieron un grupo de niños con vestiduras de varias décadas atrás, que corrían a través del pasillo. Sabiendo que no había razón para que se encontraran ahí, salieron del estudio y encontraron el pasillo completamente vacío. Al extender la búsqueda por todo el edificio, tampoco obtuvieron resultados. Hoy día se ubica allí una oficina del INEM. El personal no habla de lo que ocurre dentro, pero si se pregunta a los gaditanos sobre los fenómenos inexplicables en la ciudad, todos hacen referencia a la antigua casa cuna. Según ellos, los niños trágicamente desaparecidos siguen deambulando por el lugar con sus llantos y lamentos, sin encontrar el consuelo ni el descanso que necesitan, junto a las monjas que ese día corrieron con la misma suerte de ellos. Primera visita al cementerio. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero, decidieron que Omar ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor, grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño. Así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído: «Ese juguete era mío», y, aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma translúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. El jinete sin cabeza. Un cliente habitual de la cantina, llegó aquel día pidiendo a sus amigos unos pesos para llevar a su hijo enfermo con el doctor. Pero aquellos bribones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo para seguirse divirtiendo. Uno de ellos le dijo: «No tenemos ni un peso, pero le comparto un secreto. Dicen que si monta al caballo negro que corre por la loma y logra domarlo, lo llevará a la cueva de su antiguo amo, que está llena de oro. Y puede agarrar lo que quiera para su chamaco». Por supuesto aquello era mentira, lo habían inventado en ese momento, para burlarse de su amigo. Pero el otro andaba tan desesperado que se enfiló a la loma, y sobre la rama de un árbol, esperó al caballo y se dejó caer sobre él. Con tanto relinchido y movimiento, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama y su sangre cubrió completo los ojos del animal. La bestia emprendió la carrera, con el cuerpo del hombre a cuestas, sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte, no se sabía cuál era uno y cuál el otro.
La sangre corría como un río salvaje, haciendo grietas en la tierra seca, que la succionaba como si estuviera sedienta, se llenó de burbujas y en un momento comenzó a arder. Entre el fuego intenso, ambos cuerpos fueron tragados por la tierra. Los sujetos no hablaron de lo sucedido a nadie, pero, en el amanecer de cada siguiente día, encontraron sobre alguna puerta la quemadura de una herradura. La séptima noche después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, un eco insistente les crispaba los nervios. Parecían cascos de caballo, que avanzaba a trote lento, dando tiempo a que todos lo escucharan. Alcanzaron a divisar a lo lejos, una bola de fuego que bajaba por la loma, así que todos se fueron a refugiar a sus casas. Desde alguna pequeña grieta entre las paredes, los mirones vieron un inmenso caballo negro, cuyas patas y crin eran solamente llamas y exhalaba fuego y obedecía las órdenes de un jinete sin cabeza, que lo llevó a través de todas las puertas marcadas, y salieron cargando 6 cabezas, con las que luego alimentó a la gran bestia, dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes bromistas. Dicen desde entonces en aquel pueblo: quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno, que el caballo negro lleva consigo. No perdonaré jamás. Un día Silvia apareció en la casa de Melissa para pedir ayuda. A pesar de ser hermanas, no se habían visto en 15 años, desde que Melissa se convirtió en empresaria y rompió lazos con su familia de origen humilde. Probablemente tiempo atrás Silvia no habría sido bien recibida en aquella casa, pero en esta ocasión llevaba en sus brazos una bebé y le permitieron la entrada. Silvia compartió la trágica historia que la llevó hasta ahí, y al terminar su cuñado le ofreció comprarle la bebé, pues ellos habían fracasado por más de 10 años al intentar tener un hijo. Aunque la pasaban muy mal, Silvia se negó, tomó a su hija en brazos para salir, pero su propia hermana le clavó un cuchillo por la espalda. Después fue enterrada en el jardín y más tarde colocaron encima una casa de juegos para cuando creciera la niña. Semanas después, mientras atendían a la bebé, escucharon ruidos en el jardín. La puerta de la casita se azotaba aunque esa noche no corría el viento. Salieron a ver y se cerró de repente cuando los dos estuvieron frente a ella. Luego se abrió lentamente acompañada de un fuerte rechinido y el silencio se tornó absoluto, y mientras se iban apagando las luces de alrededor, la pequeña casa crujía, temblaba como si tratara de despegarse del suelo y salir corriendo tras ellos. Volvieron a la casa de inmediato, y sobre la mesa encontraron un mensaje escrito con sangre que decía: "No perdonaré jamás", y a su lado el cuchillo que habían dejado clavado en la espalda de Silvia. La niña en la acera. Una pareja vuelve a casa en medio de la noche, después de pasear a su perro. Caminan entre calles y callejones pobremente iluminados, y al dar vuelta en una esquina, ven frente a ellos un par de bultos tirados. Se acercan para dar un vistazo y encuentran una mujer muerta, con la garganta cortada y en sus brazos una pequeña ensangrentada. La niña estaba muy pálida, pero no se apreciaba en ella alguna herida. Pensaban que probablemente sufría hipotermia, pues era una noche fría. En una decisión apresurada, el hombre la envuelve en su chaqueta y la toma entre sus brazos, mientras su esposa intenta contactar al servicio de emergencias. Pero, la batería del celular estaba muriendo y no pudieron completar la llamada, así que corren hasta su casa, para pedir ayuda desde ahí o tomar el auto para llevarla al hospital. En su frenética carrera de pronto el hombre se detiene, al parecer cansado, porque cae de rodillas al suelo, un charco de sangre rodea su cuerpo, su cara palidece, y en un momento suelta a la pequeña dejando al descubierto una terrible herida en su abdomen. Lo que acurrucaba en sus brazos no era simplemente una niña, sino un engendro maligno, que intentó comérselo vivo, mordiéndole las entrañas. La pequeña se quita la chaqueta de encima, sus ojos son más oscuros que la noche, y sonríe tétricamente mostrando sus múltiples hileras de afilados colmillos, y agitando sus sucias garras las clava en el pecho de la mujer. Más de 10 muertos en la misma semana, en condiciones similares. La policía no dijo nada convincente, pero la gente en las calles rumoraba que se trataba del espíritu de una pequeña que arrojaron al basurero, y andaba buscando venganza por aquel hecho. Ruidos y en la cocina. Nos encontrábamos cenando juntos en familia, cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos. Sonaba como si azotaran las puertas, y estrellaran vasos contra el suelo.
Mi esposo nos pidió que permaneciéramos en nuestros lugares mientras él se levantaba a averiguar. Había caminado solo un poco, cuando una sombra cruzó detrás de él a toda velocidad. Mis hijos y yo soltamos incontables gritos y corrimos fuera de la casa. Mi esposo fue detrás de nosotros y le contamos lo sucedido. Por su parte, él dijo que no había encontrado nada fuera de lugar, que entráramos a la casa para terminar de cenar, pero por supuesto, nosotros nos negábamos. Aún así, tuvimos que hacerlo, porque afuera estaba helando, pero mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones. Colocaron cobijas alrededor de nuestra cama, y no querían cerrar los ojos. Apenas habían pasado unos minutos, cuando los sonidos en la cocina se escucharon de nuevo, esta vez de forma más intensa, no sé si por el silencio de la noche o porque el fenómeno se presentaba de manera más violenta. Mi esposo bajó con bate en manos, fueron unos minutos de silencio y él subió corriendo, sin el bate, el rostro descolorido, y muy asustado, apenas podía ni articular palabras y dijo que en la cocina estaba su hermano, pero no era real, estaba traslúcido y con una gran herida abierta en su cabeza y... no sabíamos qué hacer, estábamos muy desconcertados, y lo estuvimos mucho más, cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo y, de inmediato pensamos que el fantasma de su hermano se había hecho presente porque culpaba a mi esposo de su muerte, pues habían quedado de acuerdo en reparar el techo juntos y tal vez si mi esposo hubiese estado ahí su hermano no habría muerto y no tendríamos que verlo rondando en nuestra casa, tratando de tomar venganza. Cuentos de terror ruidos.